¿Qué tal? Bienvenidos a Expresión Democrática. Un servidor, Radamés Santana Báez, junto a Virgilio Guerrero Soto. Muy buenas, Virgilio. Buenos días, Radamés. Bienvenidos a otra entrega más de Expresión Democrática. Recordándole, Virgilio, que estamos a través en el canal de YouTube, Expresión Democrática 24, @gmail.com. Virgilio, vamos a resaltar el libro que nos acaba de regalar, por aquí un glosón Marlon, nuestro hermano y amigo, ese catedrático universitario Danilo Cruz Pichardo, formador, una escuela de formación de lo que son los grandes periodistas que ha dado este país. La mayoría de los periodistas que están hoy en los medios de comunicación han pasado por la escuela de Danilo Cruz Pichardo. Danilo, excelente profesor, catedrático universitario, tremendo escritor, académico, analista. Él puso en ejecución su libro Género Periodístico. Ahí te enseña cómo aprender a redactar, noticias, entrevistas, artículos, análisis, crónica y reportaje. Todo el que quiera aprender de comunicación, les invitamos a leer este libro, Géneros Periodísticos, de nuestro hermano y amigo, el profesor Danilo Cruz Pichardo. Virgilio, por otra parte, tenemos una nota de prensa de parte del Infoté, donde nos informa que Fenatrado, que puso en funcionamiento lo que es la escuela de conductores de camiones, con el apoyo del Infoté y del Intran. Esta es una escuela para formar a los choferes que de una forma u otra van a conducir lo que son los camiones. patanas. Patanas, que tú sabes que... Esos vehículos pesados. Sí, que hay que los choferes muchas veces necesitan esa educación. Exacto, y eso son mal educados. Mal educados, darle la formación cuando tienen que darle paso, porque mucha gente se queja del paso temerario de muchos de esos conductores de esos camiones pesados. Muy bien esa iniciativa de parte del Infoté. Agradecemos a nuestra amiga de Siret Martínez, también a Ramón Valdeyaque, de tanto de Infoté como de Intran, por hacernos llegar la noticia. Por otro lado, vamos a resaltar que el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, con nuestro hermano Saúl Pimentel a la cabeza, también ahí está Diana y Anilsa, un buen equipo de comunicación ahí, nos envía que el Instituto Nacional de Precios inició la venta de combos de habichuelas con dulce a 350 pesos. Más de 20,000 combos serán ofertados en las bodegas móviles y los mercados productores. Es decir, que la elaboración de la habichuela con dulce consumo se incrementa siempre para la Semana Santa. El INESPRE ha puesto en marcha esta adquisición para que la población pueda llegar a más de 20,000 productos que ya están siendo distribuidos en todo el país. ¿Qué te parece esas notas de prensa muy positivas con relación a esos hechos? Saludamos, Radamés, ese convenio entre el Intran y el Infoté, porque pensamos que los choferes en este país, sobre todo los choferes de camiones, necesitan cierta educación, porque hacen manejos temerarios y con eso se pierde mucha vida. O sea que nosotros saludamos de manera indiscutible esa iniciativa. De parte de esas dos instituciones. Mira, Virgilio. Claro, también los combos de INESPRE de habichuela con dulce. Sí, por un costo de 350 pesos. Pero eso se agrega a los combos que se están vendiendo los jueves en todos los supermercados. Sí, desde luego, claro. O sea que eso está Iván Hernández Guzmán está haciendo muy buena labor al frente del INESPRE. Eso es indiscutible. Y Rafael Santos también en el Infoté. Dos extraordinarios funcionarios que están haciendo la labor por la cual fueron puestos por el excelentísimo por el presidente Abinader. La gente por 350 pesos
va a poder comprar habichuelas, Tenerla, hacerla, azúcar. hacerla. Exacto, la habichuela con dulce. Así que hacerla. aprovechen, señores, y Sí, mira, Virgilio, compren su combo. en esta semana vimos cómo la Cámara de Diputados, principalmente un diputado del PLD, quiso interpelar para que fuera Propuso la interpelación de Gloria Reyes. ¿Cuál fue la actitud de Gloria Reyes? Ella dijo, no hay que me mandar a buscar. Yo estoy aquí. Yo voy sin que me manden a buscar. ¿Qué dice Gloria Reyes? Nosotros sacamos a la luz lo que ustedes ocultaban. Pero ¿qué es lo que te voy a decir con esto? Es que en este país se juega lo que es la moral de Ojelata, como decía el extinto líder José Francisco Peña Gómez. Te juega la doble moral. Porque tú lo ves, pero es tratando de sacar capital político de esa situación en ese determinado momento. Porque ¿qué es lo que se ha hecho? Que se detectó de un fraude a través de la tarjeta Supérate. Pero ahí hay culpables que ya están siendo juzgados por esa acción, por ese dolo. Y su incumbente, ¿qué ha dicho? No, yo voy. Porque a mí me enseñaron que la transparencia, la honestidad, eso es algo que se hereda, algo que te transmiten los padres. O sea, una disposición. Pero estos moralistas de Ojalata del PLD, que ahora quieren que hay que interpelar con un acto, cuando ellos, en su gobierno, el presidente Danilo Medina, ellos dijo que iba a llevar a tribunales a gente solamente por el rumor público. Y expresando unas palabras que aquel que robaba y le decían ladrón se sentía incómodo. ¿A quién llevó a los tribunales? ¿A quién llevó? Porque ese sector del PLD está opuesto a la ley de extinción. Si es una ley que conviene para el Estado, donde todo aquel que comete dolo y se le compruebe, le va a ser despojado de esos bienes y devuelto al Estado. ¿Por qué está opuesto a que haya un ministerio público independiente, que no sea el presidente de la República, que lo ponga? ¿Por qué? Entonces, con una muchacha que yo no la conozco, déjame decirte, para que no crean, que digan que porque yo la conozco. Yo no la conozco, pero me gusta la actitud, la cara, el frente que ha dado. Responsablemente, yo voy. Nosotros sacamos a la luz lo que ellos están ocultando. Entonces, eso es lo que te quiero decir. ¿Qué tú tienes que abundar sobre esto? Bueno, Radamés, Gloria Reyes fue diputada, creo que en 2 periodos. Y que yo sepa, nunca estuvo metida en ningún escándalo. Lo que quiere decir que para mí es una mujer honesta, una joven honesta. Ella ha dicho que ella es la encargada de la tarjeta Supérate, pero ella no maneja el dinero. El dinero lo maneja la institución que dirige Digna Reynoso, pero que Digna Reynoso también es una mujer que nunca se le ha escuchado en escándalo. O sea que para mí también hasta ahora es una mujer honesta. Lo que quiere decir, porque las dos lo han dicho, que si hay alguien que está involucrado de dentro de esas instituciones, los organismos encargados, las autoridades encargadas de eso está en las manos de ellos. Ahora, yo extraño de Gloria porque ella pidió que se hiciera una auditoría. Lo aplaudo, pero debió decirlo con mucho tiempo. Porque hay auditoría y que el país está loco por revelarlo. Mira, hablando, porque estamos metidos en el tema de justicia. Pero queremos también que se llegue hasta las últimas consecuencias. Correcto. O sea que esté quien esté. Y que se investigue de dónde procede, porque es una de ahora. Que se investigue. Que se siga más para abajo. Que caigan presos y que devuelvan el dinero del Estado. Ella pide una auditoría de 2012 en adelante, porque es que hay ahí hechos oscuros que tienen que ser aclarados. Hay que caer mucho. Bueno, sí. Doña Margarita, bueno, la ex de Leonel,
ella dijo que águila no caza moscas. Pero bueno, hay que aceptárselo porque No, yo lo que, no sé yo lo que qué- espero no- que el no sé qué Ministerio águila es Público, ella. Yo no sé qué águila es ella. yo lo que espero que el Ministerio Público Porque es muy fácil así con un esposo Eh, como Leonel Fernández, llegue. que la llevó a ser águila, como ella dice. Sí, sí, Es sí, muy mira, fácil así. pero y hablando de eso, la declaración de Charlie Mariotti, que Danilo va a defender, que va a salir a la calle a partir del año que viene. El juicio de Pulpos fue pospuesto para el 16 de mayo. Ahí nosotros, señor director, pase brevemente ese video que usted tiene de 1 minuto y pico, donde el mismo procurador Wilson Camacho se refiere al desesperamiento que tiene la parte de la defensa de los implicados en el caso. Y después volvemos con el plato fuerte de este programa hoy. Vamos a hablar del divorcio. El proceso es que la defensa ha venido una vez más al tribunal a pedir más tiempo. Y esto es la consecuencia de que la cantidad y la calidad de las evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso tienen la fortaleza de un huracán categoría 5. Y esto ha obligado a la defensa a ser reiterativo con relación al tiempo. Nosotros incluso hemos dicho al tribunal que en algunos casos no nos hemos opuesto a que le den el tiempo por estas razones, sobre todo porque el tiempo no va a variar esta realidad de la contundencia de esta acusación. Magistrado, sobre los 2 nuevos apresamientos precisamente. Bueno, eso es otra cuestión que sucedió en el día de hoy. El Ministerio Público solicitó al tribunal declarar la rebeldía de 2 personas que habían sido citadas y no habían comparecido. Estas personas, una vez se declararon rebeldes, comparecieron. El tribunal ordenó notificarle las piezas del proceso y deben estar presentes en una próxima audiencia. Doctor, y es cierto que ellos dicen que la denegación de esos documentos para hacer una efectiva defensa vulnera sus derechos. Mire, el tribunal decidió en la audiencia del 7 de febrero que el Ministerio Público entregue a cada defensa que solicite documentación, se las entregue. Y nosotros hemos cumplido con todas las defensas que ha solicitado, información la hemos entregado y la hemos entregado a tiempo. Este Ministerio Público es un guardián del debido proceso y así lo estamos haciendo. Lo que pasa es que la contundencia de esta acusación es un hecho innegable. Gracias. Gracias, doctor. Es un solo brillo. Seguimos con Expresión Democrática y hoy nos acompaña la prestigiosa abogada Cruz María Hernández, toda una institución en cuanto a lo que es el derecho en República Dominicana y gran educadora de la UTE y de la Universidad del Este. Central del Este. Sí. Doctora, bienvenida a Expresión Democrática. Muchas gracias por su invitación. Ha sido un placer estar en su compañía en esta tarde. Gracias. Bienvenida, doctora. Doctora, vamos a comenzar preguntándole las causas del divorcio en República Dominicana. ¿Ha descendido o ha aumentado el divorcio en la República Dominicana? Sí, según el artículo 2 de la ley 1306 bis sobre divorcio en República Dominicana, expresa cuáles son las causas que originan el divorcio. Son muchas las causas. Entre ellas vamos a citar el mutuo consentimiento, la causa determinada, que son muchas, por ejemplo, el adulterio, la embriaguez habitual, la drogadicción, entre otras causas. Sí, han aumentado, sí. Podemos decir que contamos con unos datos publicados por el Listín Diario. Dice que hablando sobre 18 años del divorcio en la República Dominicana, hubo una gran cantidad de divorcios que suman a 326.004 divorcios desde 2001 hasta el 2018. Entonces, ¿qué significa? Que hay un promedio de 18.111 divorcios por año, promediándolo. ¿Qué cantidad, perdón? 18.000. Sí, por año, un promedio Pero por año. está elevado. Sí. Muy alto.
Solamente en el año, en el último año, o sea, que tenemos constancia, tenemos más bien una estadística sobre la cantidad de los divorcios. Vemos que en el 2018 hubo 24.772 divorcios, de los cuales 13.753 era por mutuo consentimiento. O sea que los esposos, ellos prefieren divorciarse por mutuo consentimiento, porque eso es más corto el procedimiento, aunque tiene sus condiciones, porque la ley establece que el divorcio por mutuo consentimiento solamente es para los esposos que la esposa tiene menos de 50 años, el hombre menos de 60, y que tengan más de 2 años de casado, pero menos de 30. O sea que no todos los esposos se pueden divorciar por mutuo. Todos no están en capacidad de hacer un divorcio por mutuo consentimiento. No todos, porque la ley establece cuáles son las condiciones para divorciarse por mutuo consentimiento. Pero aquellos que reúnen las condiciones, pues sí, lo aprovechan y se divorcian por mutuo, porque así no hay conflicto. Es decir, usted está así diciendo... no hay demanda de divorcio. Sí, no hay divorcio, y es más rápido, y no hay heridas, no hay que discutir, sino se hace más rápido. Inclusive la partición de los bienes de la comunidad queda envuelta, expresada en el mismo acto de estipulaciones y convenciones para fines de divorcio por mutuo consentimiento. Ahí se estipula, se hace un inventario de todos los bienes muebles o inmuebles adquiridos por los esposos durante el matrimonio. Se hace un inventario y se divide ahí mismo. Para la esposa y esto para el esposo. Y ya. Es decir, que usted está, de acuerdo a los datos que usted acaba de dar, el divorcio por consentimiento mutuo está siendo más solicitado que por la incompatibilidad de caracteres. Sí, la incompatibilidad de caracteres es un divorcio por causa determinada. Pero eso es ya para, inclusive, aquellas personas que son jóvenes, también si no quieren divorciarse por mutuo consentimiento, se pueden casar, se pueden divorciar por la causa determinada por incompatibilidad de caracteres. La ley no lo prohíbe, se puede hacer. Muchos esposos que sí reúnen las condiciones para divorciarse por mutuo, dicen, no, yo no firmo ese acto, no lo firmo. O sea, entonces tienen que hacer una demanda, indiscutiblemente. Y inclusive aquellos que no han cumplido los 2 años, que son jóvenes y no han cumplido los 2 años de casado, tienen que hacer una demanda por causa determinada, porque por mutuo no pueden divorciarse, porque la ley no lo permite. Virgilio, ¿de qué forma usted considera, doctora, que se podría fortalecer el divorcio, el matrimonio en la República Dominicana para que no sucedan tantos casos de divorcio? Ay, es una lástima. Es una lástima el divorcio, como va en aumento. Yo creo que hay que aumentar la fe en Dios. También tienen que prepararse los esposos con charlas, porque el matrimonio no es un juego. Entonces se quedan niños en el matrimonio, que con quién te queda, que si con papá o con mamá, y esas cosas. Yo creo que hay que motivar, incentivar la importancia del matrimonio. Podría, por diferentes medios, por ejemplo, un spot publicitario, así como se manejan otras cosas, por ejemplo, ciertas vitaminas, ciertas cosas que se deben usar. ¿Por qué también no se habla de la importancia del matrimonio? ¿Por qué no se motiva? También dando charlas. Se podría hacer, también se podría poner en vallas, donde se eduque a la población, que el matrimonio es importante, que es quien forma los futuros ciudadanos del país, y que la familia está en decadencia y que hay que fortalecerla cada día más. Usted menciona un tema ahí con relación a la pregunta que le acaba de hacer Virgilio, cuando el menor muchas veces con esos
acuerdos mutuos, se ve la necesidad de elegir si pues, con papá o con mamá, eso muchas veces puede crear ciertos trastornos mentales en la formación de ese niño. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Siempre se busca que el niño esté con el que mejor, con el padre que le pueda prestar más ayuda, más amor, más cariño. Pero eso es un tema muy difícil de tratar, porque no es fácil. Un niño que esté en un hogar estable con sus padres y de un momento a otro ocurre un divorcio, el padre se va, la madre generalmente la que se queda con el niño, generalmente, si reúne las condiciones. Pero es un desastre porque hay que ser, por ejemplo, hay visitas compartidas, pero no es lo mismo. Ya que 2 o 3 horas o un fin de semana o el tiempo que sea asignado para el padre, no es lo mismo para el niño, porque ya el niño estaba acostumbrado a vivir con ambos padres en el hogar. Tener el calor de ambos a la vez. Lo que más sufren son los niños. Los niños. Porque realmente, doctora, se pierde el calor de sus padres, de la familia, ¿verdad? Y entonces, entonces la madre o el padre, cada uno hace su tienda aparte, ¿verdad? Sí, sí. Y la madre, generalmente, aquí hay muchas madres que son solteras, que viven trabajando para sus hijos, pero también tienen derecho a casarse, ¿verdad? Sí. Entonces eso también le puede causar algún problema, algún trauma sí. a los hijos, ¿verdad? A mí me preocupa en gran manera esas madres que tienen hijas que se casan de nuevo. Porque está bien, usted tiene derecho a casarse, pero usted tiene un compromiso con sus hijos ya. Entonces usted entrar un hombre a su casa con ya sus hijos formados, o sea, que no tiene la misma costumbre, que no se conoce o no se quiere, o sea, ese no es el padre de tus hijos. Y algunas veces hay que tener cuidado, como Mucho usted dice, cuidado. porque por ejemplo, una madre de 30 y pico de años, vamos a ponerla de 38, que adquiere una relación o un esposo y tiene una hija de 19. Es un problema. Es un problema porque muchas veces el padre no puede tratarla como hijastra ni como hija. Y muchas veces hasta se le va la mano. Quizás por eso hay tantas madres solteras. Yo pienso que sí, que hay madres cuidadosas que no vuelven a casarse mientras tengan sus hijos en la casa, en el hogar. Aunque tienen derecho de casarse, prefieren quedarse con su familia, educándola hasta que esa familia se case. Ya cada quien tome su edad, su camino, entonces ya se casan, cuando se encuentran ya solos en el hogar, entonces se casan. Doctora, hay una pregunta, quizá usted pueda dar la respuesta, más o menos qué porcentaje se casa por lo que es la separación de bienes y qué es la separación de bienes en un divorcio. Bueno, la separación de bienes es un régimen matrimonial, uno de los regímenes matrimoniales, es la separación de bienes y en comunidad de bienes, que esas son las dos que son más usadas en nuestro país. La de separación de bienes es cuando usted se va a casar, tiene que saber por qué régimen va a adoptar. Entonces usted va donde un notario que le redacte un acta de estipulaciones y convenciones para fines de matrimonio con separación de bienes. Yo he preparado varias que me han solicitado, entonces esa acta se prepara, se hace un inventario de los bienes de ambos esposos, se dice el día que se va a casar, ante qué oficialía civil y cómo van a regir esos bienes, o sea, que sus bienes presentes y futuros, cada quien va a administrar sus bienes, tanto la mujer como el hombre. Entonces, ahí... Entonces, no hay bienes en común, ahí no hay bienes en comunidad. Es decir, que prácticamente eso sería un matrimonio por amor, si se quiere, ¿verdad? Sería por amor, cuando por separación de bienes. Sí, puede ser por amor, sí, se conserva el amor. Claro que sí, porque hay obligaciones de ambas partes de contribuir a los gastos del matrimonio, o sea, a los gastos del hogar y de los hijos, o sea, ambos tienen que cooperar. O sea, no hay problema. Yo lo veo bien. Seguiremos conversando con la doctora Cruz María Hernández. Volvemos en breve.
Seguimos aquí en Expresión Democrática. Doctora, yo quería preguntarle si yo me voy a casar y yo tengo unos bienes inmobiliarios y ella también, pero yo no quiero meterlo en la comunidad matrimonial. Como que eso se ve como medio feo, como que hay mala fe de algún lado. Porque lo lógico es no vamos a meter todos los bienes en la comunidad matrimonial. ¿Qué usted me dice de eso? Bueno, la ley es muy sabia. La ley dice que los bienes inmuebles adquiridos por los esposos antes de casarse no entran en la comunidad matrimonial. O sea, si usted tiene una casa que usted compró el año pasado y se va a casar este año, se casó este año, esa casa no entra en la comunidad matrimonial. Así se evita ese problema. Pero sí, vamos a ver, pero hay una situación. Si usted tomó un financiamiento en un banco para comprar esa casa y se casa ahora y durante el matrimonio, pues te sigue pagando la casa. Por ejemplo, pagan 50,000 pesos, por ejemplo, al banco. Duran 10 años casados, tienen problemas a los 10 años, se quieren divorciar. Entonces ella le dice a usted, bueno, nosotros esta casa se ha pagado durante 10 años, entonces se pagaban 50,000 pesos, pues se entiende que 25 lo pagaba yo y 25 usted. Exacto. Entonces usted lo que hace es que saca su cuenta, ahí ya tiene lo que se llama una creencia en este inmueble. Exacto. Entonces usted le da la parte que le corresponde y ya su inmueble sigue siendo suyo, usted sigue pagándolo al banco. Y, De acuerdo. Sí, está bien. Pero eso, doctora, Muy claro. y esta persona que vive en, ¿cómo que se llama esto? En unión libre, como se sí, conoce. Sí. Por ejemplo, Marlon se casa con una persona, pero Marlon, o no que se casa, por ejemplo, Marlon tiene una esposa, Se une. pero no por legal, porque legal llamamos ya cuando es reconocido ante un tribunal, Pues no es casado, que es casado, Es casado. y Marlon tiene bienes, pero de repente deciden no seguir con esa unidad y Marlon tiene ciertos bienes. Esa mujer que convivía con él puede aspirar a poseer algo de lo que Marlon tenía. El artículo 55, acápite 5 de la Constitución es muy clara. Establece que la unión de un hombre y una mujer, que sean solteros, que sean solteros y que tengan una unión permanente y pública, pues después de 5 años ya adquieren derechos, porque cuando usted se casa, usted quiere derechos, inmediatamente usted se casa, a partir del matrimonio, usted todo O sea, no adquiere importa derechos y que tengan obligaciones. el contrato hecho, o sea, que se casaron, no importa eso. ¿Cómo? Que sea unión libre. Unión libre se Después adquiere, de 5 años. los derechos se adquieren a los 5 años, pero si compran un inmueble... Pero ¿y cómo se comprueba una persona cuando...? Porque hay veces, por ejemplo, se puede dar el caso que hay una persona que está conviviendo, pero si la mujer alega tiene más de 5 años y el hombre dice que no tenía más de 3, ¿qué se hace para...? Se va a un tribunal que declare, claro, y hay testigos y hay varias pruebas que usted puede presentar a los tribunales para demostrar que usted tuvo esa unión de 5 años con esa pareja. Y entonces ahí se establece, el tribunal entonces dicta una sentencia ordenando que sí, que hay una unión de hechos, ¿verdad? Que Exacto. con ciertos Y derechos. si se demuestra que no tiene los 5 años, no procede partición de bienes. No, pero si ese inmueble está a nombre de los dos, ese inmueble puede estar a nombre de los dos, y entonces se lo compraron los dos, pues entonces tienen ahí... Pero en dado caso que esté a nombre del hombre y resulte que el juzgado determine que no tenía más de 3 años, ¿procede la partición? Bueno, vamos a ver cómo él adquirió ese inmueble, vamos a ver si porque tiene que haber un sentido de justicia. Porque si ella fue que aportó ese dinero, ella vendió un inmueble que tenía, por ejemplo, y lo aportó, aquí se demuestra eso. Eso tiene que haber El tribunal es que el decide. tribunal debe decidir algo
con relación a los derechos de esa señora. Porque si se demuestra que ella aportó ahí, que ella aportó, tiene que darle derecho, o sea, reconocerle su derecho a ella, Sí, de una manera o de yo otra. creo que sí, que en este caso Sí, el sí. contrato no debe ser determinante, sino la unión en sí. Claro. Si están unidos, tienen 2 años, 3 años y se llevan bien, ¿por qué no hacer una partición igualitaria? Exacto, y se ve que ella aportó y Y dio el ella dinero, aportó. le dio el dinero a él, que ella vendió una casa, por ejemplo, y le digo, mira, toma ese dinero que yo vendí mi casa, mira ese dinero, cómprate esta casa. Hay prueba de eso, o sea, yo creo Exacto. que la ley no podría, ¿verdad?, desconocer ese derecho. Virgilio, usted tiene otra Doctora, ¿y pregunta. puede prescribir la demanda en partición de bienes? De bienes inmuebles, no. Aunque el artículo 815 de nuestro Código Civil establece que hay el segundo párrafo del artículo 815 del Código Civil Dominicano, dice ahí que a los 2 años, si si no ha habido demanda en partición de ninguno de los esposos, pues cada quien se quedará con lo que ha administrado. Pero después de la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, es diferente porque que queda establecido de que el derecho de propiedad es perpetuo, es imprescriptible. Y aunque usted no demande en el plazo de los 2 años que establece la ley, en demanda de partición, usted no pierde sus derechos inmobiliarios por ser perpetuo. Porque, por ejemplo, cuando usted le adjudica un inmueble, la ley no le dice a usted que, Juan Pérez, usted es propietario de este inmueble por 5 años ni por 10, sino usted es el dueño, usted es dueño, hasta que usted decida. Entonces, porque usted no demanda en partición, no pierde sus derechos en la parte inmobiliaria. Okay. Pero en los bienes muebles sí se debe de incoar la demanda en partición dentro del plazo de los 2 años. Ustedes saben que el plazo de los 2 años de la partición es a partir del pronunciamiento de divorcio por ante la oficialía civil correspondiente. O sea, usted inscribe la sentencia de divorcio y ese día del pronunciamiento de divorcio ocurren 2 hechos muy importantes. Primero, que ese día se disuelve el matrimonio. Ese día. Segundo, que comienza un plazo de 2 años a partir del pronunciamiento para que usted incoe su demanda. Pero ya dijimos que los inmuebles, pues, usted puede pasarse de los 2 años y no pida su derecho. Pero en la materia, en los bienes muebles, sí. Los bienes muebles debe hacerlo dentro del plazo de los 2 años. La educación jugaría un papel, un protagonismo para la permanencia del matrimonio, doctora. Bueno, a cierto punto. Porque yo veo que hay personas, por ejemplo, nuestros abuelos, otras cosas, no tuvieron esos grandes estudios y duraban 50 años casados, duraban muchos años casados, tenían una familia bellísima, tenían una permanencia, pero es ahora como que... No, y de la creación del mundo, usted puede ver que Abraham duró con Sara de que murió Sara, que Jacob estuvo con sus dos, con Raquel y con Lía. Sí. Lía fue la que lo engañaron primeramente, la que lo metieron al medio, como se dice, con relación, no, tú me trabajas tanto, yo te voy a dar a Raquel. Okay. Y entonces cuando viene Jacob le dice, pues espérate, que hay una tradición nuestra que no se puede casar la menor, si no ha casado la mayor. Entonces, exacto. Pues llegan a trabajar 15 años, pero esos matrimonios duraron. Sí, duraban muchísimo. Hasta la eternidad. Sí, señor. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre el matrimonio civil y el de la iglesia religioso? Bueno, el matrimonio civil es la que le da garantía a usted a los bienes materiales que usted adquiere en el matrimonio. Uh-huh. Y lo religioso es muy importante, porque es la bendición que le da Dios al matrimonio para que perdure, para que lo bendiga, para que pueda
prosperar su Permanecer hasta la matrimonio, eternidad. tener una familia bonita, bien formada, tener fe en Dios. O sea, yo creo que es muy importante. Ahora hubo un hecho muy importante en el 2011 con las iglesias no católicas. La ley 198.11, que la iglesia no católica pueden preparar por ejemplo, prepararse para poder celebrar bodas, igual que la iglesia católica. Ok. Sí, por Sí. ejemplo, pastores, ya O sea, le dio Ya el está. permiso a los pastores de poder para que puedan casar. casar. de algunos, aquellos que reúnan las condiciones, según ok. la Junta, sí, Ah, bueno. por ante la Junta Central Electoral. Bueno, vamos a invitar a los amigos a permanecer con nosotros. Volvemos en breve. Seguimos aquí en su programa Expresión Democrática, hoy con la doctora Cruz María Cruz María Enríquez. Enríquez. Sí, claro, es una prestigiosa doctora de Derecho en... Gracias. La Universidad Gracias. UTE. Gracias. Sí, correcto. Eh. Doctora, yo tenía una pregunta con relación a lo que es la partición de bienes, pero esta vez de lo que es el proceso de cuando se litiga por herencia. Un padre puede heredar a un hijo. ¿Puede un padre heredar a un hijo? En caso del hijo fallecer y no tener el hijo descendiente. Claro que sí, a los padres entonces le corresponde la herencia de ese hijo que murió sin descendencia, claro que sí. Pero ese hijo hereda tanto los pasivos como los activos. O sea, si el padre tenía deuda, pues también, sí, entonces tiene que, los hijos son los continuadores jurídicos de... Y en caso de que, doctora, un matrimonio no tenga hijos Ujú, y fallecen los dos y dejan propiedades, ujú. ¿quiénes heredan? Bueno, sí, como usted acaba de decir, ambos, ninguno de los dos tenía hijos, entonces vamos a ver que, por ejemplo, lo que les van a suceder por ejemplo, al hombre. El esposo tenía a su padre, pues entonces le toca al padre. Ok. Entonces le toca al padre y así, Sí, así. dependiendo ¿verdad? Lo que le puedan suceder. ¿A qué se debe, doctora, que la participación de bienes, muchos abogados traten siempre de buscar la forma de consenso, de llegar a un acuerdo? ¿A qué se debe que ese proceso es tan tedioso y largo? Sí, porque muchas veces los esposos tienen rencores y comienzan a litigar y que recurren en apelación, elevan un recurso de casación y se va un dineral y se pierden los bienes, se van perdiendo los bienes, o sea, porque se va desgastando, porque hay que pagarle al abogado, hay que pagarle a los peritos, hay que pagarle a los notarios para Alguaciles. que a todos, sí, todo el proceso hay que pagarlo. Entonces se desgasta mucho y es mejor entonces una partición amigable. Es más beneficiosa una partición amigable y porque no es litigiosa, sino se hace una partición, se sientan ambos y buscan un solo abogado y hacen su partición, hacen un avalúo de los bienes y se le van entonces repartiendo a cada uno de los esposos según el patrimonio que haya. Y yo he visto casos ahí que todavía que se mueren generaciones peleando por la heredad de un terreno, Sí. y como a los 40, 50 años es que surge un veredicto. ¿A qué Sí. se debe? Eso no podría cambiar en un futuro, ser más ágil ese proceso de partición y darlo a quien lo hereda. Eso sí debía de tenerse más conciencia en ese sentido y poder dejarse, por ejemplo, es que a veces muchos matrimonios tienen problemas muy graves y entonces el odio mismo lo conlleva a ese conflicto, a seguir peleando
como que no quieren llegar al final, sino como continuar litigando para crear problemas, crearse problemas, y eso no es bueno, eso es muy perjudicial. Pareciera como que eso llegara a los hijos cuando fallecen los padres y dejan muchos bienes, porque entonces siguen los pleitos y Exacto. generalmente porque Sí, se da mucho ese caso. es una pena, es una pena. Es lamentable que no se haga todo a su debido momento, que Sí. todo se haga claro. Con el sacrificio que ambos esposos Exacto. lograron, su trabajo arduo de Exacto. tantos años para conseguir sus bienes. Es una pena. Así es, para que no realmente deje una pena. problema a los hijos. Ok. Una pregunta, doctora. Por ejemplo, un individuo obtiene bienes inmobiliarios, ya está mobiliario, vamos a decir. El mobiliario ya cuando es una finca, una casa, etcétera. Ok. Pero no tiene esposa, no tiene hijos, Ujú. no tiene padre, pero sí tiene hermano. El hermano puede heredar esos bienes de... Sí. Claro. La ley lo ampara. Claro que sí. El hermano. Y si no tiene hermano, tiene sobrino, tiene primo y así. Los colaterales, sí, ahí vienen. Claro que sí. Y si aquí no tiene nada, entonces es el Estado. Ya es el Estado. Pero siempre algo debe tener. Algún primo, algún sobrino, algún hermano. Entonces, primero los hermanos, padre, hermano, sobrino y así. Se puso contento, parece que él tiene un hermano. Parece que él tiene un hermano que dejó algo sin descendencia. Ay, Dios mío. Y se puede decir, doctora, ¿cuándo es más oportuno la demanda en partición de bienes? ¿En qué momento? Usted debe, tan pronto usted pronuncia el divorcio y publica el periódico, lo publica él. Digo, eso Ya será como estrategia para los abogados. ¿verdad? Sí, tan pronto sale el pronunciamiento y usted publica ya su divorcio en un periódico de circulación nacional, ya usted puede comenzar y tiene todos los documentos, usted puede comenzar su demanda, cualquiera de los dos esposos puede iniciarla. Tanto el esposo como la esposa, uno de los dos puede iniciar la demanda en partición, si quiere, o hacer un acuerdo amigable, como dijimos ahorita, Que sería lo mejor. que sería lo mejor, más favorable, más económico, menos conflictivo. Y menos lucha. Y más... Sí, claro, y le queda todo, su patrimonio se queda casi intacto a cada uno de los esposos, porque ¿qué? Doctora, yo conozco un vecino que le sirvió de garante a una amiga, vamos a decir. La amiga Ay. lo puso de garante de un carro. ¿Qué sucede? Que esa vecina no pagó ni un pagaré de ese carro, Ujú, que fue ese amigo, ese vecino, el garante. ujú. ¿Tiene fuerza legal la empresa dueña de ese mobiliario para hacer que el garante pague esa deuda de la acreedora? Sí, el garante tiene que pagar, ¿Qué tipo de garante era él? ¿Un garante era un fiador simple o un solidario? Cuando Solidario. explíqueme, no, espérate, que explíquenos eso. ¿Cuándo es simple y cuándo es? Un deudor, un garante simple. Bueno, el solidario es el que se compromete más, igual que el deudor. O sea, que El que firma todo. Sí, el deudor solidario, el fiador solidario, perdón, es aquel que está obligado, igual que el deudor principal. Exacto. Por ejemplo, yo soy tu Fiador. fiadora solidaria, y entonces usted debe un dinero, entonces yo no tiene, si ven que usted no paga, pues no tienen que notificarte a ti ni nada, sino pueden directamente notificarme a mí, obligarme a mí a que pague. Mientras que si soy una fiadora simple, primero tienen que notificarte a ti, y si no pueden cobrarte a ti, pues entonces me cobran a mí. Exacto. Eso es. ¿Cuáles son los requisitos para ser herederos de una deuda? ¿Requisitos?
Entonces, si usted si está ¿Cómo una deuda? Como, ajá, bueno, los requisitos para yo ser un heredero, por ejemplo. Estar viva y viable al momento de aperturarse la sucesión. Por ejemplo, ¿verdad? Mi padre muere, pues entonces yo estoy viva y viable y tengo mi vocación hereditaria porque yo tengo mi acta de nacimiento de que soy hija de Juan Pérez, por ejemplo. Ajá. Murió Juan Pérez, pues entonces yo tengo mi acta de nacimiento, que soy hija de él, entonces ya yo soy heredera. Y tengo lo que se llama la saicín hereditaria, que tengo la potestad de tomar inmediatamente posesión de los bienes de mi padre. Hasta que haya una partición, porque si no soy única hija, pues entonces esos bienes van a ser repartidos y entonces yo me quedo ahí hasta que se demande partición y se concluya con la demanda y me adjudiquen la parte que me corresponde. Entonces, pero tengo derecho a tomar posesión de los bienes mediante la saicín hereditaria. Doctor, hemos llegado al final de Expresión Democrática. Un último mensaje, una exhortación para despedir. Bueno, con respecto al divorcio, que fue nuestro tema, ¿verdad? Principal, Sí. que tratemos de ayudar a la familia en lo que se pueda, de aconsejar, yo diría, de orar también por la nación para que las familias en este país tomen un nuevo derrotero de amor, de conciliación y para que los matrimonios puedan permanecer unidos. Bueno, sin tiempo para más, con nuestra invitada, la doctora Cruz María Enrique, Virgilio Guerrero, un servidor Radamés Santana Báez, les exhortan para que el otro domingo de 9 a 10 aquí a otra Expresión Democrática. Buen fin de semana.